¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, espero estén bien. Yo soy Alan y les doy de nuevo la bienvenida a Hablemos Ideas. Hoy volvemos a tener un video resumen del libro 12 reglas para la vida de Jordan B. Peterson. Este es el segundo video de la videoserie en donde planeo abarcar cada una de las 12 reglas del libro. Si no han visto el primero, aquí les dejo la nota para que lo vayan a ver. Por lo demás, comencemos. También debo aclarar que hoy no estoy en mi casa, pero aún así estoy publicando el video y por lo mismo les pido una disculpa porque este sea más una suerte de podcast que un video y pues que no me estén viendo y solo me estén escuchando. Pero bueno, ahí pondré unas fotos o ya veré qué hago para que sea una experiencia un poco más entretenida si lo ven en video, pero pues al final del día lo más importante es que me escuchen. Entonces, hoy toca la segunda regla del libro. Trátate a ti mismo como alguien de quien eres responsable de ayudar. Vamos a ver cómo Jordan fundamenta esta regla y por qué la escogió. Empecemos. A primera vista, esta regla parece ser una versión más de la famosa regla dorada, que va algo así como trata a los demás como te gustaría que te traten, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la regla de Peterson difiere en que el trato que se sugiere es con uno mismo, no con un agente externo, y que debemos aspirar a tratarnos a nosotros como si fuéramos alguien más. Entonces, en este sentido, o más bien en sentido estricto, tratarte a ti como alguien de quien eres responsable de ayudar es como una suerte de inversión de la regla dorada. Para entender, por qué plantea así esta regla, Jordan nos hablará primero de que, estadísticamente, las personas tenemos la tendencia a no tomar nuestras medicinas. Nos dice que, de hecho, estadísticamente somos mejores para seguir las recetas médicas que los veterinarios dan a nuestras mascotas que las que los doctores nos prescriben a nosotros mismos. Esto no habla bien de nosotros y parece que apunta a una suerte de autodesprecio más o menos generalizado. Jordan, con esta cuestión en mente, nos lleva un recorrido guiado por el Génesis de la Biblia y el problema que nos implica ser seres autoconscientes. Entonces, vayamos a la Biblia. Peterson comienza haciendo una distinción entre el Dios del primer capítulo del Génesis y el Dios del resto del Génesis. El Dios presente en Génesis 1 ordena el caos mediante la palabra y así hace la creación. Es el Dios que va y crea el mundo y ve que este es bueno. Este Dios, además, crea al ser humano en su imagen y semejanza. En segunda instancia tenemos el Dios que está en el resto del Génesis, que es el Dios que se pasea por el Edén junto a Adán. Es el Dios que crea antes a Adán desde el polvo de la tierra y un poco más adelante a Eva desde una de las costillas de Adán. Este segundo Dios o esta segunda versión de Dios en el Génesis no crea a la humanidad como su semejante, sino que es más bien la humanidad en un acto de rebeldía la que se convierte en su semejante comiendo el fruto del conocimiento del bien y el mal y así cometiendo el pecado original. Más de esto lo veremos más adelante. Sin embargo, podemos dar cuenta de que hay cualidades distintas entre ambas concepciones de Dios. Pero ahora quedémonos con el primer Dios del Génesis, el que ordena el caos con la palabra, es decir, con el logos, y pues bueno, también quedémonos con esta idea. Es la palabra, o mejor dicho, el logos, el principio que pone orden sobre el caos original. En esta parte del capítulo, Jordan va a remitirnos una vez más a su dicotomía orden y caos que nos dice son elementos fundamentales de la experiencia. Esto es decir, que el caos y el orden no están como tal allá afuera en el mundo, pero desde nuestra subjetividad, que interpreta al mundo con un significado, podríamos incluso decir que interpreta al mundo con o desde narrativas, el caos y el orden son los elementos fundamentales de la experiencia. Ya hemos visto un poco del caos y el orden en el video anterior de 12 reglas para la vida, pero vamos a volver a abordarlo porque Jordan lo hace en el libro. El caos es la novedad sin forma. El caos aún no tiene nombre, mientras que el orden es lenguaje y cultura, aquello que conocemos.
El caos es la ignorancia. El caos aún no está delimitado, mientras que el orden son los límites que dan forma a un objeto. El caos es la llamada telefónica que te avisa el accidente que tuvo un familiar. El caos es la noticia que te anuncia el comienzo de una guerra. Ese mensaje de tu pareja que te dice, tenemos que hablar. El caos es todas esas cosas que podrían esconderse en la oscuridad y por las que temes. El orden, por otra parte, es el territorio explorado. Es el caos ordenado. De nuevo, el orden tiene límites, nombre, y debería de ser predecible. El orden es ir a ver películas todos los domingos con tus amigos, o ir a misa también. El orden es confiar en una persona ciegamente y que tus expectativas se cumplan. El orden es que un plan salga fluido, casi como lo esperabas, como Dios manda, dicen. El orden es aparentemente estable y da la impresión de la seguridad. Es ahí desde donde se erige una familia, una relación amorosa, incluso un negocio. El orden, sin embargo, puede ser limitante, puede ser una farsa, puede ser incluso totalitario o tiránico, ciego. Los campos de concentración, nos dice Jordan, son un ejemplo del exceso de orden que no ha sido equilibrado correctamente. El caos y la novedad son necesarios y están ahí también para darnos el balde de agua fría cuando lo necesitamos, aunque también cuando no lo merecemos. Sin novedad no podría haber nacimiento, transformación o la posibilidad. El caos transforma el mundo, para bien y para mal. La tragedia trae el caos y destruye la familiaridad, de manera merecida o no. Nos demuestra que en el jardín todavía hay serpientes, que en los rincones oscuros de la casa hay arañas, o que tu perro aún te puede morder y lastimar. Pero el caos también tiene oro oculto, y muchas veces lo que más necesitamos en la vida está ahí donde menos queremos mirar. Entonces, nada es completamente orden ni es puro caos, así como nada es caos u orden para siempre. El orden y el caos se transmutan dentro de un mismo espacio a través del tiempo. Desde el corazón de cada uno está la semilla del opuesto, y esta semilla siempre tiene la potencia de germinar y crecer. Por esto, el mismo yin y yang es un buen símbolo para hablar de la polaridad orden y caos. Quizás tu mejor amigo pueda engañarte, quién sabe, incluso lo haría con tu pareja. También es verdad que algunos de los mayores santos fueron pecadores antes. Todo puede cambiar con el tiempo y sus circunstancias, y nada es tan fijo o definido como tendemos a pensarlo. Ni el orden es más importante que el caos, ni el caos es más valioso que el orden. Se necesita un balance sano entre ambos, un pie plantado en cada uno para vivir de forma balanceada y significativa. Además de lanzarnos la categoría de orden y caos, Peterson nos arroja las categorías de masculino y femenino, que nos dice evolutivamente han estado en el mundo desde hace más de 1.000 millones de años. Nos dice que han estado ahí incluso antes que los seres multicelulares. Así como también han habido padres o madres por cientos de millones de años, desde antes de que existieran los pájaros o las flores. Peterson nos dice que estas categorías son casi como trascendentales, por así decirlo. Forman parte, más bien, de la experiencia humana. Podríamos decir que incluso son parte de nuestras personalidades. También nos dice que, simbólicamente, el orden ha sido asociado con la masculinidad y que la feminidad ha sido simbólicamente asociado con el caos. Ahora bien, aquí se pueden introducir algunas de las críticas que se le han hecho a Jordan. Muchos dirían, desde la filosofía postmoderna y con autores como Derrida, con su deconstrucción, que quizás estas categorías son un tanto arbitrarias y que más que naturales son culturales y contingentes por lo mismo. Por ejemplo, quizás el orden no necesariamente tendría que estar asociado a la masculinidad ni el caos con la feminidad. Teorías queer y teorías de género quizás nos invitarían a repensar estas categorías e incluso pensarlas más allá de la dicotomía masculino-femenino. Sin embargo, eso no lo haremos hoy.
Hoy estamos resumiendo y explicando. Y es un hecho que Jordan es una figura controversial cuando se trata de temas de género. ¿Tú qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Y si hasta ahora te está gustando el video, dale like y considera suscribirte al canal. Puedes esperar videos nuevos cada semana. Entonces, hasta ahora, Jordan nos ha dicho que tendemos a no seguir nuestras recetas médicas o que no lo hacemos bien y que esto parece ser porque no nos queremos lo suficiente. Para darnos su diagnóstico, Jordan nos introdujo a dos concepciones de Dios en el Génesis de la Biblia. La primera es de un Dios que ordena el caos mediante la palabra, y por ello hemos hablado de orden y caos, que Peterson nos dice son categorías primigenias de la experiencia humana. Ahora Jordan nos dice que es tiempo de abordar la otra concepción de Dios en el Génesis y la historia del jardín del Edén, Adán, Eva y la serpiente. Aquí seré un poco breve, pero la forma en que Jordan construye el argumento es muy interesante y la lectura no tiene pérdida. Basta para este video decir que Dios construye el jardín del Edén, un paraíso contenido, y que crea al ser humano y lo deja habitar ahí. En este paraíso está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El humano tiene prohibido comer de ambos. Entre otros animales del paraíso está la serpiente, que será el símbolo de la maldad y del caos. Aquí cabe la pregunta de por qué Dios permitió una serpiente en el Edén, más si estaba al tanto de su capacidad de corromper a la humanidad. Jordan nos incita a pensar que quizás no haya una forma de crear un ser libre y a la vez protegerlo de todo aquello que puede encontrarse. Si tú eres un padre, o bien si tú fueras un padre, preferirías un hijo protegido que por ello es incapaz de lidiar con los problemas del mundo, o un hijo que tenga que desarrollar su fuerza y resiliencia enfrentándose al mundo. Además, hay otros tipos de serpientes y peligros en el mundo, y Dios no habría podido concedernos libertad y a la vez protegernos de las otras personas, o peor aún, de nosotros mismos. Entonces, la serpiente se acerca a Eva y la convence de probar el fruto del conocimiento del bien y el mal. Eva despierta e incita a Adán a comer también de este fruto. En el despertar de la conciencia humana entra la autoconciencia y la conciencia de la vulnerabilidad. Antes de este evento, Adán y Eva estaban tranquilamente desnudos. Después de comer el fruto prohibido, los dos se sienten avergonzados y se hacen prendas con las hojas de una higuera. Verte desnudo es verte transparente, con honestidad y vulnerable. Tus defectos son evidentes. Por eso, Adán y Eva proceden a taparse y sentir vergüenza propia. Literalmente se esconden de Dios. No hace mucho sentido esconderse de Dios, pero podemos interpretar esta parte de la historia de la siguiente forma. Dios es el ideal, la barra con la que nos medimos. Y tan pronto ponemos un ideal, la distancia con este ideal nos avergüenza. Enfrentados desde nuestra desnudez y vulnerabilidad, el ideal nos dice, podrías ser mucho más de lo que eres. Todos sentimos vergüenza, y es desde esta vergüenza que puede venir el odio y el resentimiento, si somos incapaces de buscar acercarnos al ideal. En otro caso, sin embargo, el ideal puede ser inspirador y nos lleva a buscar una mejor vida. El precio a pagar por aspirar a ser mejor es sentir la vergüenza de compartir el mismo espacio y tiempo con gente que está más cerca de aquellos ideales que nosotros mismos. Si tú has sentido odio o inspiración por alguien que es mejor que tú en algo que te apasiona o que quisieras lograr, sabes de qué te estoy hablando. Regresando al Génesis, Dios se pasea por el Edén y no encuentra a Adán. Adán se ha escondido por la vergüenza de saberse desnudo. En un sentido metafórico, la vergüenza que ha traído la autoconciencia a Adán hace que sienta miedo y vergüenza de caminar junto a Dios. Después de aceptarle a Dios que ha comido del fruto prohibido, Adán niega su responsabilidad en sus actos, culpando primero a Eva, quien fue quien le dio el fruto, y a Dios después, diciendo que fue la misma mujer que él le dio quien lo convenció. La mujer vuelve al hombre consciente de sus fallas y es el hombre el que se vuelve resentido con ella. Quizás el primer pecado fue que Adán no se hizo responsable de sus acciones.
Entonces, Dios condena a la serpiente a arrastrarse y así exponiéndola a ser pisoteada por las mujeres. A las mujeres las condena al dolor del parto y a desear a los hombres, que en ocasiones no serán dignos de ellas y sin embargo pueden llegar a dominarlas. Y finalmente condena a los hombres a trabajar, sacrificando el presente por el futuro para poder tener seguridad en su vida. Y en todo esto, fuimos desterrados del paraíso. Hay algo que me parece interesante del Génesis y que me gustaría destacar, y es que Dios tiene un tono de decepción fuerte en esta historia, como si supiera que no nos hubiera convenido asemejarnos a Dios en este sentido, y que el conocimiento del bien y el mal nos trajo un castigo antes que una bendición. Me da la impresión que Dios sabe que la pasaremos peor por esto. De hecho, al final, cuando expulsa a Adán y Eva del paraíso, lo hace más o menos diciendo algo así como: no vaya a ser que a estos se les ocurra también comer del árbol de la vida eterna y se parezcan también a nosotros los dioses de esta forma. Como si la eternidad y la autoconciencia fueran condenas de las que Dios nos estaba tratando de proteger. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta lección del Génesis y la condición de autoconciencia de la humanidad con no tomarnos las medicinas que nos recetan los doctores? Jordan nos dirige a la relación estrecha entre nuestra autoconciencia y una posible falta de autoestima. Nadie conoce mejor que nosotros nuestros defectos. Eso es estar desnudo. Y por ello, quizás amarnos sea más difícil que amar a otras personas, o peor aún, a un pobre perro que aparentemente no tiene una conciencia tan sofisticada como la humana. Nadie está tan familiarizado con nuestras deficiencias como nosotros mismos. Y es este mismo conocimiento, el de nuestra vulnerabilidad, nuestra falibilidad y nuestra desnudez, el que trae consigo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque nuestra vulnerabilidad puede ser también la vulnerabilidad de otras personas y los demás. Es decir, que conociendo nuestras debilidades es que somos capaces de lastimar, incluso torturar o destruir al otro con malicia. Y en este conocimiento reside la capacidad de la maldad humana. Esta misma autoconciencia también trae consigo el peso de saber el horror y el daño del cual uno ha sido capaz en su vida. Cargamos el peso moral de nuestras acciones, que es el castigo del crimen. Ahí está Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Jordan nos menciona aquí un simbolismo de la mitología de Mesopotamia. En los mitos de ahí, los humanos son creados desde la arcilla que se hizo con la sangre de Kingu, un poderoso demonio de la diosa del caos, Tiamat. Tenemos sangre de Kingu en nuestro ser, y la posibilidad del mal está presente en todo corazón humano. Entonces, de esta segunda concepción de Dios del Génesis, rescatamos el hecho de que somos autoconscientes, y de esta autoconciencia viene el conocimiento del bien y del mal. Desde aquí nos vemos desnudos, avergonzados y vulnerables, y desde la vulnerabilidad propia entendemos la vulnerabilidad de los demás, y decidir explotar este hecho es parte de la raíz de la maldad humana. Antes de la caída o del pecado original, el humano era bueno por garantía, no por acción propia. Entonces, el resto de la Biblia es una suerte de historia sobre la posibilidad de la redención moral de la humanidad, o así al menos lo ve Jordan, la posibilidad de hacer el verdadero bien, no el bien garantizado, sino el bien que ha sido escogido sobre la posibilidad del mal. En este sentido, piensa Peterson, los humanos, después de la autoconciencia, somos superiores, más capaces al menos que los humanos meramente buenos, casi sin agencia, que vivían en ignorancia previo al pecado fundacional. Como ahora tenemos autoconciencia y conocimiento del bien y el mal, somos realmente capaces de actuar bien y en este sentido redimirnos. Porque a pesar de nuestra naturaleza falible, de la conciencia propia, de nuestros defectos y vulnerabilidades, somos capaces de hacer el bien y muchas veces lo hacemos por los demás antes que por nosotros, precisamente por nuestra falta de amor propio.
Incluso somos capaces de cargar con el sufrimiento y la tragedia que implica estar vivo y a pesar de ellos embarcarnos en trayectorias heroicas buscando el bien y traer menos sufrimiento al mundo y amor a este mismo. Ahora sí, volvemos al meollo del asunto. Para cuidarnos como deberíamos, como cuidamos a quienes amamos, tendríamos que respetarnos primero, caminar de nuevo con Dios, en vez de escondernos del ideal que nos pone en vergüenza. Jordan nos invita a reconocer en nosotros también la chispa divina, esa capacidad de ordenar el caos a través de la verdad y de vivir una buena vida. Al final del día, Dios también nos creó en su imagen y semejanza. Podemos redimirnos. De nuevo, somos capaces de hazañas heroicas y de abordar el sufrimiento de la vida de una forma noble y que valga la pena, una forma significativa. Tratar a los demás como te gustaría que te traten, es decir, la regla dorada, es una forma de ponernos en común con los demás en el trato que buscamos. Esto no es un asunto únicamente de ser amables con los demás, sino de ser justos y honestos y de buscar el bien genuino para los demás también. La regla de Jordan nos remite a tratarnos a nosotros mismos como si fuera nuestra responsabilidad ayudarnos, porque sí lo es. Es nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con los demás generar este respeto propio que nos puede impulsar. Cuidarnos a nosotros mismos es cuidar al mundo. No sabemos cuál es nuestro alcance y mucha gente se preocupa por nosotros. Es correcto que respondamos y nos cuidemos. Aquí Jordan pone el ejemplo de la gente que comete suicidio. No solo se hace un daño a sí mismo, sino que le hace un daño a la gente que los rodea y quienes se preocupan por estas personas. Cuidarnos probablemente implique conocernos y nuestras fallas, tal vez escribir nuestra vida y llegar a términos con quiénes somos y qué queremos, estructurar un plan para nuestro futuro, perdonarnos así como perdonamos a los demás y no sacrificarnos por el simple hecho de que nos parece virtuoso. Si nos vamos a sacrificar, que igual probablemente lo tengamos que hacer, si nos vamos a comprometer como lo tendremos que hacer, lo correcto es hacerlo por el bien que estimamos en mayor medida, es hacerlo consciente y deliberadamente. ¿Cómo se vería tu vida si hicieras lo que te gustaría y lo que sabes que tienes que hacer? ¿Hasta dónde crees que podrías llegar si empezaras a cuidarte a ti como si se tratara de una persona a la que tienes que cuidar? Pensar nuestra vida, procurarnos y respetarnos es nuestra responsabilidad personal y social. Y Jordan nos dice que un primer paso podría ser cuidar de nosotros mismos como si fuéramos alguien a quien debamos de ayudar. Bueno, eso es todo por hoy. Más o menos así va el capítulo del libro. Este es uno de los mejores capítulos. Es muy profundo y luego es un poco difícil de diseminar. Y también es un argumento complejo que por momentos no es tan claro. Entonces es un poco difícil de resumir. También por eso me ayudó a hacerlo a modo de podcast, porque así pude tener un guión más establecido en vez de estar improvisando gran parte de lo que digo y pues acortar el tiempo, ¿no? Si el video te ha gustado, dale like. Si no lo has hecho ya, puedes suscribirte al canal y esperar un video nuevo cada jueves. Y también el resto de las 12 reglas de Jordan, las 10 que nos faltan. Por lo demás, si crees que a alguien que conozcas le puede ayudar o interesar este video, no dudes en recomendárselo. Y bueno, si tienes algo que compartirme, que decirme, que preguntarme, déjalo en los comentarios, yo te voy a contestar y ahí estaré atendiendo. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Soy Alan, esto es Hablemos Ideas y muchas gracias por tu atención. Chao y nos vemos a la siguiente.